En 1085, un rey cristiano entra en Tulaitula, la ciudad que hoy llamamos Toledo. Es una de las fechas que te van a pedir que te aprendas este curso. Y antes de saber nada de ese rey, de esa ciudad o de esa guerra, te voy a hacer la pregunta que de verdad se atraganta en clase. 1085. ¿De qué siglo es? Piénsalo un segundo. La mayoría de la clase dice siglo X y la mayoría de la clase se equivoca. Es el siglo XI y no es una trampa ni una rareza, es que un siglo se cuenta entero. El siglo I no empieza en el año 0, empieza en el año 1 y no termina hasta que se cumplen 100 años completos, en el año 100. El siglo II va del 101 al 200 y así, siempre 100 años cerrados. Cuando llegas a 1085 ya has dejado atrás 10 siglos completos, del año 1 al año 1000. Estás dentro del siguiente, del 11. Y ahora la parte práctica, la que te sirve en un examen. Coge el año, tapa las dos últimas cifras y súmale 1. 1085. Tapas 85, te queda 10, más 1, 11. Siglo XI. Funciona con 1246, con 1503, con 2026. Pero tiene una excepción, y es justo la que cae en los exámenes. Si el año termina en 2 ceros, ese año es el último de su siglo y no le sumas nada. El año 1200 no es del 13, es el último año del 12. Eso es lo primero que hace un historiador, colocar las cosas en el tiempo. Pero colocar no basta. En este vídeo vamos a ver dos cosas. Primero, cómo se cuenta el tiempo histórico y por qué lo partimos en edades. Y después, de dónde sale todo lo que creemos saber del pasado, las fuentes. Al final vas a poder hacer dos cosas que hoy quizá no. Decir a qué siglo pertenece cualquier año y mirar algo que alguien te cuente del pasado y preguntarte quién lo escribió. Nuestra forma de contar los años no cayó del cielo. Alguien eligió un punto de partida. En Europa se fijó en el nacimiento de Cristo y desde ahí contamos hacia adelante, que es lo que llamamos después de Cristo, y hacia atrás antes de Cristo. Hacia adelante los números crecen, 1000, 1500, 2000. Hacia atrás los números también crecen, pero vamos hacia el pasado. 200 antes de Cristo es más antiguo que 100 antes de Cristo. Y aquí hay una rareza que conviene que sepas, porque descoloca a mucha gente. No existe el año 0. Al año 1 antes de Cristo le sigue directamente el año 1 después de Cristo. Nadie vivió nunca un año 0. Cuando se montó esta cuenta, hace unos 1500 años, el 0 todavía no se usaba en Europa para contar. Así que la cuenta salta. Y como los años van hacia atrás, los siglos también. El siglo I antes de Cristo son los años 100 a 1 antes de Cristo. El siglo III antes de Cristo va del 300 al 201. Así que si te dicen que los romanos desembarcan en la península en el 218 a.C., eso es el siglo III a.C. Mismo mecanismo, contando al revés. Vale, ya sabes colocar un año. Pero una lista de fechas sueltas no es historia, igual que una lista de palabras no es una frase. Para poder contar algo, los historiadores parten el tiempo en trozos grandes y les ponen nombre. Eso se llama periodización. Y conviene que sepas desde ya una cosa. Esos trozos no estaban ahí. Los hemos hecho nosotros. Antes de enseñarte las edades como salen en los libros, quiero enseñarte cuánto duran de verdad. Vamos a dibujar una línea del tiempo honesta, en la que 1 centímetro sea siempre el mismo número de años. Empezamos hace más de 2,5 millones de años,
cuando ya se fabricaban herramientas de piedra. Y ahora colocamos ahí todo lo que estudiarás en historia: Egipto, Grecia, Roma, la Edad Media, América, las 2 guerras mundiales, hoy. Todo eso en esta línea cabe en esto. Por eso las líneas del tiempo de los libros casi nunca están hechas a escala. La de las edades históricas prácticamente ninguna. Si lo estuviera, no verías nada. Lo que se hace es ampliar ese trocito final, como cuando abres el mapa del móvil con 2 dedos. Y eso está bien hecho, siempre que se diga. El problema no es ampliar, el problema es ampliar y no avisar, porque entonces parece que la prehistoria duró lo mismo que la Edad Media, y duró unas 2500 veces más. Y ahora sí, dentro de ese zoom, las 5 edades. La prehistoria, todo lo anterior a la escritura. La Edad Antigua, desde la escritura hasta el final del Imperio Romano de Occidente, en el 476. La Edad Media, de ahí hasta 1492. La Edad Moderna, hasta la Revolución Francesa, en 1789. Y la Edad Contemporánea, desde entonces hasta hoy, hasta esta clase. Pero fíjate en una cosa, ¿por qué 1492? Porque en España es el año en que cae Granada y en que Colón llega a América. Es un corte cómodo. En otros países no usan ese, usan 1453, cuando cae Constantinopla. Ni uno ni otro es el verdadero, porque no hay uno verdadero. Nadie se levantó una mañana sintiendo que empezaba la Edad Moderna. Son acuerdos entre historiadores para poder explicarse. Y hay algo más, que casi nunca se dice. Estas edades están hechas mirando a Europa. La prehistoria termina cuando aparece la escritura, ¿verdad? Pues la escritura no aparece en todas partes a la vez. En Mesopotamia aparece hacia el 3300 a.C. En Mesoamérica, por su cuenta, más de 2000 años más tarde. Así que si el corte es la escritura, la prehistoria termina en momentos distintos según donde estés mirando. No es una línea, es muchas. Llevamos un buen rato hablando del pasado con mucha seguridad, así que toca la pregunta incómoda. ¿Y nosotros, cómo sabemos nada de esto? Nadie que esté vivo hoy vio caer el Imperio Romano. No hay grabaciones, no hay testigos. Todo lo que sabemos del pasado nos llega por una sola vía, cosas que sobrevivieron. Y a eso lo llamamos fuentes. Una fuente es cualquier cosa que ha llegado hasta nosotros y nos permite saber algo del pasado. Un documento, sí, pero también una moneda, un hueso, una muralla, un cuadro, una canción que alguien siguió cantando, una foto, una entrevista a tu abuela. Si sobrevivió y te dice algo, es una fuente. Y las fuentes se dividen en 2 grupos, y esta división sí te la van a preguntar. Una fuente primaria se hizo en el momento de los hechos, una carta escrita entonces, una moneda acuñada entonces, unas ruinas de entonces. Una fuente secundaria se hizo después, estudiando las primarias. El libro de texto que tienes en la mochila es una fuente secundaria. Este video también lo es. Y ojo con una trampa. Durante muchísimo tiempo, casi nadie sabía escribir. Si solo miráramos documentos, de siglos enteros no sabríamos nada. Por eso la arqueología es tan importante. Una tumba, unos restos de comida, la basura de una casa. La basura de la gente cuenta muchísimo, porque nadie la ordena pensando en que la vas a leer. Ahora, lo más importante de todo esto. 2 fuentes pueden contar el mismo hecho y no decir lo mismo. Piensa en una pelea en el patio. Si preguntas a los 2 que se pelearon, te van a salir 2 historias distintas. Y ninguno de los 2 tiene por qué estar mintiendo. Con las crónicas medievales pasa exactamente igual. El que escribía
tenía un sitio desde el que miraba, alguien para quien escribía y cosas que le convenía contar o callar. Por eso el trabajo de un historiador no es leer una fuente y creérsela, es juntar varias, ver en qué coinciden, ver en qué no, y preguntarse siempre lo mismo: ¿quién escribió esto? ¿Cuándo? ¿Y para quién? Esas 3 preguntas valen para una crónica del siglo XII y valen para un vídeo que te salga hoy en el móvil. Y queda una última cosa, y es la más importante que te vas a llevar de este vídeo. Solo podemos saber de lo que dejó rastro. Un rey deja monedas, tumbas y crónicas. Una campesina que vivió al lado no deja casi nada. Eso no significa que no estuviera. Significa que la historia que nos ha llegado está llena de silencios y que casi siempre son los mismos, los de la gente que no escribía y de la que nadie escribió. Cuando leas un libro de historia, acuérdate de preguntarte también: ¿quién nos sale? Recapitulamos. Un siglo se cuenta entero, así que tapas las 2 últimas cifras y sumas 1, salvo que el año acabe en 2 ceros. No hay año cero. Y las edades históricas son un acuerdo útil hecho mirando a Europa, dibujado casi siempre sin respetar la escala. Y del pasado sabemos lo que sobrevivió. Fuente primaria, la que se hizo entonces. Secundaria, la que se hizo después. 2 fuentes pueden no coincidir sin que ninguna mienta. Y lo que no dejó rastro no está en los libros. Ya tienes las 2 herramientas con las que se empieza cualquier curso de historia: saber colocar en el tiempo y saber preguntar de dónde sale lo que te cuentan. En el siguiente vídeo las vamos a usar de verdad, con el final del Imperio Romano. Si esto te ha aclarado algo, suscríbete y sigue el curso.